En este primer módulo, como se adelantó, hablaremos sobre las generalidades de los derechos humanos. Así que esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Para ello, vamos a desarrollar una agenda con temas básicos sobre, o más bien que ha desarrollado la teoría de los derechos humanos y fundamentales. En primer lugar, veremos un poco la evolución histórica de los derechos humanos. Luego pasaremos a la distinción conceptual entre derechos humanos y derechos fundamentales. Obtendremos una definición de derechos humanos y fundamentales y cuáles son las propiedades que caracterizan a esta clase de derechos, para finalmente hablar sobre algunas características de esta clase de derechos. Bien, comenzando por la evolución histórica de los derechos humanos, Gregorio Peces Barba suele graficar una línea de evolución de los derechos humanos que a mi juicio presenta etapas bastante claras que nos ayudan a entender la forma en que estos han surgido, se han desarrollado y el estado en el que se encuentran hoy en día. Estos procesos son el de positivación, el de generalización, el de internacionalización y el de especificación. Recordemos que si nos remontamos un par de miles de años hacia atrás, se comenzó a reconocer a la persona humana como poseedora de cierta dignidad. Esta especie de valor intrínseco de la persona humana, que ahora conocemos como dignidad, en su momento se relacionó o se pensó que tenía su origen en el hecho de que las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, que si la persona era creada a imagen y semejanza de Dios, entonces esta era merecedora de respeto y de dignidad. Estas ideas fueron retomadas por una corriente de pensamiento jurídico denominada justnaturalismo. El justnaturalismo, sobre todo en su versión teológica, representada por autores como Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona. Sin embargo, estos autores, sobre todo Santo Tomás, hacía la distinción entre derechos eternos, derechos divinos y derechos naturales y derechos también de las personas o derechos humanos. La diferencia es que no existía la necesidad de que estos derechos se encontraran consignados en algún cuerpo normativo que permitiera hacerlos valer frente al Estado, ni mucho menos frente a terceras personas. Es por ello que en esta línea de evolución se reconoce como la primera etapa el proceso de positivación de los derechos. Este proceso implica el reconocimiento en instrumentos legales de cierta clase de derechos para las personas. Con esto se deja un poco atrás la vieja tradición justnaturalista y se comienza a retomar un enfoque más positivista en el cual para poder exigir un derecho, este tendría que estar reconocido previamente en un cuerpo normativo. Sin embargo, el desarrollo y evolución de los derechos humanos no ha sido para nada pacífico. Las primeras resabios de este reconocimiento, de esta positivación de derechos, los encontramos allá por la Carta Magna de 1215, que fue promulgada por el rey Juan Cintiar. En esta carta se reconocían ciertos derechos de las personas frente a la monarquía, ¿verdad? Pero también frente al parlamento. Se comenzó a reconocer ciertas esferas de libertad. El problema es que, y tal como Dieter Grimm lo sostiene, que los derechos en un primer momento fueron reconocidos como privilegios que solo eran atribuidos a cierta clase de personas, cierto grupo de personas, generalmente las clases sociales dominantes. Entonces, había otro grupo de personas, como los pobres, los obreros, las mujeres y los niños, que no gozaban de estos derechos, aunque ya se encontraran reconocidos en ciertos instrumentos.
Por ello es que la segunda fase en la evolución de los derechos es la de la generalización. En la etapa de la generalización ya se busca que estos derechos se expandan y que sus destinatarios sean estos grupos específicos de personas. Aunque esto tampoco se realizó de una forma rápida, sino que fue paulatina. Recordemos, por ejemplo, la Constitución estadounidense de 1787, que reconocía la validez de la esclavitud y que incorpora su catálogo de derechos hasta luego, en 1791. O recordemos también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en 1789, que precisamente reconocía categorías de ciudadanos. Otros grupos, como las mujeres, seguían quedando desprotegidos por algunos derechos. Si bien gozaban de unos, no podían gozar de la generalidad de los mismos. Luego de ello, nos encontramos ante una etapa de internacionalización de los derechos. Esta etapa comienza su periodo más álgido luego de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los estados comienzan con esta práctica de adherirse a compromisos internacionales que tengan que ver con el respeto de los derechos humanos de las personas. Comienzan así a surgir convenciones, declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos suscritas entre estados. Por último, la última etapa de evolución de los derechos humanos, podemos decir que se trata de la especificación de los derechos. Esta especificación trata de hacer llegar los derechos humanos a esos grupos a los cuales no llegaban los derechos tan fácil. A grupos que ahora conocemos como personas en situación de vulnerabilidad. Hablamos aquí de derechos de las mujeres, de los niños, de las personas adultos mayores, de la comunidad LGTBIQ+, entre otros, personas con discapacidad también. Aquí se comienzan a promulgar convenciones internacionales específicas para la protección de esta clase de derechos. También los estados comienzan a reconocer dentro de sus propias constituciones y en leyes particulares derechos específicos de estos grupos poblacionales que históricamente se han considerado como minorías. Podríamos decir entonces que actualmente, en pleno 2022, nos encontramos en una etapa de evolución de los derechos humanos donde no existe, o al menos no debería de existir, diferenciación en razón del sexo, de la raza, de la religión, de la opinión política, etcétera, para el goce y reconocimiento de los derechos. También nos encontramos en una etapa histórica donde los grupos que tradicionalmente se han considerado como vulnerables reciben una protección reforzada de sus derechos. Para ello también contamos con una de las creaciones jurídicas más exitosas del siglo XX, que son los tribunales constitucionales, a través de los cuales se puede acudir de forma